Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, extendiendo mis mejores deseos a cada uno de ustedes para que en estos tiempos, con todo esto que nos está pasando, todo lo que podamos aprender de lo que se está presentando nos sirva para la vida y para llevarle una mejor conducción a ella y un mejor orden a las cosas que nos pasan en ella. Mi nombre es Sandra Liliana Yaya Wilches. Estoy a punto de manejar aquí otro video de la serie Puntos Clave COVID-19, una conducción, locución, la cual viene haciéndose desde este año 2020, desde el mes de marzo. En Bogotá llevamos aproximadamente 3 meses, marzo, abril, mayo y unos cuantos días de junio, pero llevamos 3 meses exactamente. Total, 90 días de cuarentena. La cuarentena sigue imperando en Colombia, en Bogotá. Aquí ya se ha definido cerrar la cuarentena ya a nivel de los barrios. Se manejan para la situación de orden y todo esto las salidas de la gente por pico y cédula. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me quiero acercar a un establecimiento comercial o me quiero acercar a un banco, tiene que ser jugando con el último dígito de mi cédula. Si hoy 18, por ejemplo, quiero hacer alguna diligencia de ese tipo, mi cédula tiene que ser impar. Sea 1, sea 3, sea 5, sea 7, sea 9. Y cuando se trata de un día impar, por ejemplo, mañana que es 19, entonces salen las número 0, 2, 4, 6, 8 y termina ahí la cosa. Bueno, no ha sido fácil adaptarse a toda esta situación, empezando porque desde que esto comenzó todos tenemos que portar obligatoriamente por decreto un tapabocas, barbijo o mascarilla. Adicionalmente a eso, algunos trabajan careta. Adicionalmente a eso, otros les gusta colocarse el traje de bioseguridad. Aparte de eso, en cada establecimiento tenemos que estar lavándonos constantemente las manos con geles antibacteriales. Tenemos que estarnos limpiando las suelas de los zapatos. No nos van a atender si no tenemos el tapabocas y menos si no concuerda nuestro último número de cédula o número de identificación ciudadana con el día correspondiente. Bueno, adicionalmente a eso, sigue otra parte que se convierte en algo que crea incertidumbre. Entonces, este punto clave COVID-19 que voy a hablar hoy se llama ¿cómo funciona el PCR? Para hablar del funcionamiento del PCR, como alguna vez lo manifestó uno de los tantos seguidores que siguen este canal, el micrófono no se le da a cualquiera. Eso es muy correcto. El micrófono no se le da a cualquiera porque no cualquiera puede entrar y opinar del PCR. Yo personalmente llevo en mi profesión como ingeniera de sistemas 30 años de mi vida. Soy docente. Como docente, obviamente conozco las vías que para uno fomentar un concepto no basta con simplemente ver 2, 3, 4 videos. No basta solamente con leer 2 o 3 blogs. Esto requiere tiempo para poder uno documentarse en el tema. La primera cosa que a todo mundo le causa curiosidad es entender qué significan esas 3 letras, PCR. Entonces, estas 3 letras, PCR, ¿sí? Significan, la R significa reacción, la C significa cadena y la P significa polimerasa. O sea que combinada la frase diría reacción en cadena de la polimerasa. La primera cosa que nos vamos a preguntar nosotros es cómo entra el fenómeno, ¿sí? Entonces,
aquí nosotros tenemos que, viene la pregunta siguiente, ¿cómo son las causas de la enfermedad? ¿Cómo se esperan esas causas que aparezcan? Causas esperadas, que aparezcan. ¿Sí? Entonces, se afirma que puede ser por gripes, puede ser por situaciones de que usted tiene algún síntoma relacionado con alguna parte de su cuerpo. A eso le sumamos, por ejemplo, de pronto una contaminación de una alta frecuencia electromagnética, como pasa en otros países, como pasa en Estados Unidos, como está pasando en Brasil, ¿sí? Como pasa en Europa y en algunos pequeños sitios del África, Australia, donde obviamente existen antenas 5G, que es a las que les han estado atribuyendo esa exagerada influencia o incremento o presencia de electromagnetismo, de esas ondas que lamentablemente afectan al cuerpo humano, donde en su sistema inmunológico. Todos estos males, que son las causas esperadas, netamente son enfermedades. Todas esas enfermedades van a reportarse a las células. La célula es la que va a recibir todo eso. Pero esta célula como tal, una vez recibe la información, se vuelve como una especie de telegrama, ¿no? Entre emisor y receptor. Pero entre el emisor y el receptor, como siempre ha habido, hay un canal. Entre el emisor y el receptor siempre hay un canal, ¿no? Que es el que permite esa comunicación. Las células, obviamente, toda esta manifestación que son los estreses, las depresiones, porque en este momento la gente, por la situación del aislamiento, del distanciamiento, del miedo, del temor, de la preocupación, de la angustia, del hambre, del caos, de la incertidumbre. Esto es una suma de todos ¿cómo se puede decir? Esos puntos psíquicos que van a afectar a su persona, porque de ahí vamos a partir para enfermarnos. Alguien decía que nosotros tenemos hormonas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que las hormonas de nosotros están en este momento trabajando fuertemente. Pero resulta que nosotros vamos a generar en nuestros cuerpos un alto grado de presión. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, ¿no? De los 60 para arriba, tercera edad, dicen que las personas que 70 años no pueden salir a la calle. Una persona muchas veces no cuenta con familiares, no cuenta con los hijos, muchas veces se aíslan, ya por la situación se aíslan, pero igualmente ellos tienen que seguir viviendo porque ellos necesitan de sus pensiones. Obviamente ellos, para salir a tomar sus pensiones, tienen que cobrarlas, muchas veces les exigen certificados de supervivencia, o sea, de sobrevivencia, de si están viviendo, mejor dicho, si viven, si no están muertos, si viven. Tienen que presentarse para poder cobrar su pensión. A la razón de que haya el confinamiento, de que hay la cuarentena, y las personas no pueden salir a cobrar su dinero de su pensión, se van a deprimir. ¿Por qué se van a deprimir? Porque muchas veces las personas necesitan ese dinero para poder comprar medicinas, como por ejemplo medicamentos para una diabetes, medicamentos para una hipertensión, que casi la mayoría de la gente es hipertensa, hay muchos diabéticos. Igualmente, no falta que haya personas que están ya enfermas de cáncer, pero de pronto no ha sido completamente prescrito el cáncer como tal, oncológicamente, pero puede que lo tenga, o ya lo está desarrollando, ¿sí? Lo cierto es que hay desesperación por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? En medio de todo esto la gente se enferma. Y esa es la primera causa que transmite
todo ello a la célula. Como les decía, la célula y las células y otras células, ¿no es cierto?, son como un telegrama. Es decir, la célula como tal viene siendo el emisor porque emite todo esto y otras células vienen siendo los receptores. Entonces, los receptores obviamente necesitan de un canal. Ese canal es un exosoma. Ahorita que tengo la posibilidad, les voy a hablar un poquito a través de un video que encontré de un doctor que se llama Andrew Kaufman, se llama así, Andrew Kaufman, porque pues ustedes saben que para uno aquí sentarse a hablar un buen largo rato sobre este tema, apoderarse del micrófono para decir bla 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 no sirve, ¿no? Pienso que uno tiene que ir concretamente con cosas puntuales, muy puntuales. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema del exosoma, porque es curioso. Todos, sin querer, tenemos exosomas. Todos tenemos exosomas. Y el hecho es que como todos tenemos exosomas, de pronto la gente se pregunta, pero ¿cuáles son esos exosomas? Pues los exosomas son, por ejemplo, vamos a pensar en la gente que fue vacunada por la influenza. Ya una gripe representa que usted tiene un exosoma. ¿De acuerdo? Entonces, estos exosomas tienen algo curioso, que cuando a usted le aplican el test, la prueba test, en el anterior video que yo hablé, que hablaba sobre pruebas test coronavirus, que les hablé del PCR, les hablé de la prueba antígeno, del serológico, ¿sí? Les contaba que el PCR es una prueba que la llevan directamente al laboratorio, la van a examinar. Y resulta que esta PCR, ¿no es cierto?, que es narifaringeo, digamos así, o sea, que la prueba la hacen por medio de entrar un palito por la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Van a extraer de su cuerpo una prueba, ¿no es cierto?, de cuerpos que usted tiene dentro de su organismo. Y lo primero que van a hacer es examinar si existe el exosoma. Y lo más curioso es que lo van a encontrar. Van a encontrar el exosoma ahí. Entonces, como encuentra el exosoma, es de obvio que va inmediatamente a reportar positivo. Ahora les digo yo a ustedes. El PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, al detectar el exosoma, inmediatamente va a detectar que usted es positivo. Por eso ellos se afirman en algo que dicen, es que los enfermos de coronavirus son asintomáticos. Obvio que somos asintomáticos porque estamos en este momento con síntomas, digamos, sin vida, o sea, no hay vida del síntoma. Por eso nos denominan asintomáticos. Entonces, ¿qué hacen? Nos confinan por 14 días o un poco más en cuarentena. ¿Sí? Porque según ellos el virus se desarrolla en 14 días. Entonces nos mantienen de cuarentena en cuarentena, de cuarentena en cuarentena. Pero lastimosamente mientras nos mantienen de cuarentena en cuarentena, pues tristemente, por otro lado, entonces ellos están haciendo como una especie de plan donde manejan órdenes, ¿no es cierto?, donde conducen a que la gente tiene que obligarse a que debe estar en su casa, no puede salir a donde no puede salir donde le plazca, no puede demorarse donde quiera, no puede estar en una reunión, no puede estar aquí y allá, tiene que siempre andar con un tapabocas, que si le molestó, de malas si le molestó, lo tiene que llevar portado, así sea manejando, así sea corriendo, así sea en una cicla, así sea caminando, pero lo debe de llevar, ¿sí? Y eso no solamente para el adulto mayor, sino para el adulto medio, para el adulto, para el joven, para el adolescente, para el niño, para el bebé. O sea, para todo el mundo, ¿sí? Entonces es grave. Hasta donde han detectado personas influyentes, conocedoras de toda esta información, dicen que esta prueba del PCR, para que sea perfecta,
debe de tener algo que se llama el MR. Bueno, uno me pregunta, ¿qué es el MR? Es una cosa que hicieron en el año 1983 por allá en Múnich, eso es Alemania, y se llama micrograma electrónica. Es decir, que debe de tener el micrograma electrónica, pero el que dice todo esto cuenta que en el mundo el micrograma electrónico es muy escaso. Entonces, de ahí se pegaron para decir, no, como es escaso, entonces por unos 6 que le hagamos ya decimos que esto es una pandemia. Y lo lanzaron así. Ahora, partiendo de este punto, voy a contarles aquí rápidamente en un video. Yo lo voy a ir leyendo porque el video está escrito en inglés, está hecho en inglés. Es una serie de sesiones de varios médicos, sin embargo, para que usted no le quede duda alguna de lo que yo le estoy contando acá, yo le voy a dejar infografía de este video para que lo pueda usted volver a ver. A mí me interesa mucho que usted vea las cosas no una vez, ni dos, ni tres, véalo 4, 5, 6 o 10 veces para que usted entienda qué está pasando y que usted opine qué le parece todo esto que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al punto. Entonces, el doctor se llama Andrew Kaufman y viene expresándose de esta forma, el señor. Yo lo voy a ir leyendo mientras va saliendo las líneas que van traduciendo la información. Kaufman, he estado hablando mucho últimamente sobre esta pandemia viral y últimamente he aprendido unas cosas que me han ayudado a desarrollar una teoría y pienso que lo que realmente está sucediendo aquí, con lo que quiero compartir esta información con todos, quiero que todos sepan que soy un doctor, médico cualificado, así que he colocado información sobre mi historial aquí. Estoy certificado por el Consejo Práctico en Psiquiatría y en Psiquiatría Forense, acá. También hago consultas de sanación natural. En el pasado trabajé en hematología y en oncología y mantenido posiciones de liderazgo en el Colegio de Medicina, dirigí una empresa de un dispositivo de puestas en marcha médico y aquí puedes ver dónde obtuve mi educación, por lo que me siento cualificado para hablar de este tema y espero que estés de acuerdo. Quisiera agradecer a algunas personas quienes han sido muy instrumentales, inspiradoras para mí, así en mi primer lugar como doctor Coward, quien ha hablado francamente también sobre este tema y realmente me inspiro y me dio unas grandes ideas que me ayudaron a poder ver el panorama completo. Quisiera agradecer especialmente a James Krill, que ha sido un gran amigo, un confidente y un colaborador durante toda esta cosa. Definitivamente trabajaremos juntos de nuevo más adelante. Quisiera agradecer al Rich de Poster Jason, Lane Green y Craig Buser por brindarme la oportunidad de poder sacar mi mensaje y por ser tan abierto y comprensivo. Ha sido realmente increíble el que haya podido persistir en esta misión. Quisiera agradecer a mis hijos quienes han sido muy ignorados últimamente, dado que he estado trabajando muy duramente intentando resolver las cosas. Estoy muy orgulloso de que son los únicos niños de mi área quienes sé que no tienen miedo a enfermar y están jugando y pasándoselo bien. Y por último, el doctor Lanka y la doctora Sonet Banks, que han hecho algunas increíbles investigaciones y becas y han escrito libros y documentos que realmente me han ayudado a entender algunas cosas, así que gracias a todos, gracias a todos. Bien, pues comencemos. Entonces, quisiera comenzar por el principio en la zona de impacto en Wuhan, China, provincia de Hubei. Este es el mercado de mariscos. Es un mercado abierto al aire libre, donde los primeros casos ocurrieron y como veréis en esta fotografía hay un montón de carne y de cadáveres de animales. Aquí tenemos otra fotografía donde podéis ver que las condiciones son algo menos que sanitarias, donde encontramos animales vivos, animales muertos y hay trozos de carne y fluidos donde aparenta haber contaminación cruzada. Así que este es definitivamente el tipo de mercado de donde yo no compraría mi carne, pero desde luego hay mucho tráfico, así es un mercado muy grande. Entonces, sí,
lo que teníamos era una situación donde casi unas 200 personas al principio enfermaron con una enfermedad tipo neumonía en este mercado de mariscos y muchas de las personas eran trabajadores o se ganaban la vida en el mercado. Entonces quisiera preguntar a la audiencia, si tú te enteras de esta información así, ¿cuál sería lo que pensarías pudiera ser el problema que hubiera causado esta misteriosa enfermedad? ¿Dirías que sería a una nueva enfermedad genética como fibrosis quística? ¿Sería de un nuevo virus, una nueva enfermedad viral? ¿Sería una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se está atacando a sí mismo causando el problema, o simplemente sería de marisco en malas condiciones? Y pienso que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo que lo primero que se os ocurriría, dada la comunalidad del mercado y las condiciones sanitarias de allí, es que el marisco en malas condiciones sería un problema y desde luego algo que merecería la pena investigar. Sin embargo, los científicos en China no estaban de acuerdo. De hecho, ni siquiera investigaron este problema para nada hasta donde pudo decir. Sin embargo, saltaron inmediatamente a la posibilidad de un virus. Así que esta es una cita del primer artículo del grupo de allí, quienes afirman han identificado este nuevo coronavirus, y lo que dijeron fue que la enfermedad fue determinada como una neumonía inducida por el virus por los clínicos conforme a síntomas clínicos, incluyendo básicamente una fiebre bajo, recuento de glóbulos blancos. Los infectados pulmonares significa fluido y congestión en los pulmones en una radiografía del tórax, y los afectados no mejoraron tras 3 días de antibióticos, así que pensaron en una infección bacterial al principio y luego fueron directamente al virus y señalaron que la mayoría de los casos tuvieron contacto con el mercado de mariscos. Así que suena, y fueron preparados a echar la culpa a un virus por esta enfermedad de inmediato. Entonces, como de hecho demostraron que un virus fue la causa de esta enfermedad, pues lo que hicieron fue que cogieron solo a 7 de los primeros casi 200 afectados quienes estaban enfermos y básicamente introdujeron una cámara de fibra óptica por la garganta hasta los pulmones, luego rociaron un montón de fluido ahí adentro y lo mezclaron para recoger cualquier despojo de células o químicas que se encontraran en los pulmones, y luego lo succionaron y también tomaron otros fluidos corporales, también tomaron muestras de sangre, usaron hisopos vocales e hisopos nasales, pero fue en el fluido pulmonar donde realmente encontraron o pensaron que encontraron lo que estaban buscando. Así que cuando extrajeron ese fluido pulmonar, no intentaron al principio encontrar un virus ahí y separado y purificarlo, sino lo primero que hicieron fue encontrar y separar algún tipo de material genético, una estrategia un tanto interesante, y lo que encontraron fue ácido ribonucleico y Pero te diré que en nuestros cuerpos en cualquier momento dado hay material genético libre circulando por nuestra sangre y fluidos corporales, y además eso hay material genético contenido en varios tipos de estructuras. Entonces hay varios tipos de vesículas, esencialmente pequeños sacos de fluidos que a veces contienen material genético. Fluidos que a veces contienen material genético. También está la bacteria normal que vive en nuestros cuerpos, incluyendo los pulmones que contienen material genético. Así que hay un buen número de distintas fuentes de material genético. Así que cuando descubrieron este material genético del fluido pulmonar, entonces determinaron la secuencia de este, que es básicamente el código del material genético. Entonces determinaron todas las pares de bases y el orden de aquella secuencia y se apresuraron a desarrollar rápidamente una prueba diagnóstica que
es un PCR cualitativo. Hablaré de esto un poco en un momento así. Que en otras palabras, antes de que hubiera realmente aprobado o demostrado nada, ya habían desarrollado una prueba, ¿vale? Entonces, porque no purificaron el virus. Y como saben cuál es la fuente de aquel material genético, resulta que estaba mirando en un área relacionada y descubrí este artículo del verano pasado y este estudio también estaba intentando desarrollar una prueba diagnóstica, pero para el cáncer de pulmón. Esencialmente ellos usaron exactamente el mismo procedimiento, así que ellos obtuvieron el fluido pulmonar de la misma manera con aquel lavado bronco alveolar y recogieron aquel fluido y de aquel fluido aislaron material genético y los secuenciaron y lo llamaron un posible biomarcador y esto pudiera ser una prueba para cáncer de pulmón. Así que yo pensé que esto era bastante interesante y coincidente, que exactamente el mismo procedimiento que estaba desarrollando una prueba diagnóstica para el cáncer de pulmón, a la vez que estaba desarrollando una prueba diagnóstica para esta neumonía pandémica. Entonces miremos con un poco más de detalle esta prueba del RT-PCR, que representa la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. La parte del RT hace referencia a que los estamos usando para amplificar el ácido ribonucleico en lugar del ADN. Si lo estuviéramos utilizando para amplificar el ADN, se llamaría PCR solamente. Vale, entonces te diré unas cosas importantes acerca de esta prueba, así que lo más importante es que de hecho no es una prueba para el virus mismo, sino que es una prueba para una secuencia de ácido ribonucleico ARN. Ahora, aquella secuencia de ácido ribonucleico puede estar presente en un virus, pero también puede estar presente en otras cosas. Entonces, te daré un ejemplo que creo que he mencionado anteriormente, pero digamos que tenemos a una persona la que queremos identificar, ¿vale? Así que, James, te voy a usar a ti esta vez, así que queremos identificar a James de una multitud y le vamos a enviar a un estadio Yankee de un juego de béisbol, pero no vamos a buscar la cara de James o cualquier otra parte de su cuerpo. En cambio, vamos a usar un marcador o resultado sustantivo igual que ellos están utilizando para esta prueba. Así que vamos a colocar una gorra en la cabeza de James. Ahora no vamos a utilizar la típica gorra Yankee azul marina porque habrá 1.000.000 de personas con esta misma gorra verde, ¿verdad? Entonces tenemos una gorra única que es blanca con rayas rojas y le haremos colocarse esa gorra y entrar en el estadio y que se disperse entre la multitud. Luego tenemos a un equipo de 10 personas a los que vamos a enviar al estadio a buscar aquella gorra. Vale, aquí que relacionemos este procedimiento y aquí lo que sucede es que de hecho encontraremos a 6 de estas gorras, vale, así que 6 del grupo de las 10 personas encuentran a alguien que lleva esta gorra. Así que vamos a identificar si alguna de estas personas es James, y de hecho resulta que ninguna de ellas es James, porque a James no le gusta llevar gorra, así que una vez que entró en el estadio, la dio la gorra a un crío al que le gusta la gorra, y ese fue uno de las 6 personas que encontramos. Así que ves que cuando buscas algo que no es exactamente la cosa que buscas, sino algo que está asociada con aquella cosa, tienes que entender realmente la relación entre lo que estás buscando y aquella cosa. En otras palabras, tendríamos que preguntar a James: ¿estarías conforme con llevarla ahora todo este tiempo? Y también tendríamos que saber si otras personas compraron esta gorra o si esa gorra es única. Así que, como puedes ver, puede
ser muy engañoso si obtienes muchos resultados falsos utilizando este tipo de método. Así que con el fin de mitigar esto, que por cierto, este concepto se nos ha machacado en el Colegio de Médicos, que siempre que estás evaluando una nueva prueba, has de compararla con el golf, extender el test de referencia, y es así como sabéis si realmente es válida. Así que con esta prueba del COVID-19 no ha habido ningún test de referencia con el que éste se haya comparado, porque el supuesto virus COVID-19 nunca ha sido purificado y visualizado. En otras palabras, si nosotros fuéramos capaces de coger a un grupo de personas enfermas con esta neumonía pandémica y tomáramos una muestra de su fluido pulmonar y de este purificar una partícula de virus que podamos identificar una vez purificada, de hecho podemos extraer el material genético justo de esta partícula para saber de dónde procedía, sabríamos que no vino de ningún otro lugar, porque ahora tendríamos una muestra solo de estas partículas. Entonces podríamos tener un Goldstein o un test de referencia. Entonces la forma en la que harías la prueba de este PCR sería que tendrías a un grupo de pacientes enfermos y luego tendrías un grupo de control de pacientes sanos, realizarían el test de referencia para ser capaz de identificar el virus en cada uno de esos pacientes y luego compararía los resultados de aquel ensayo de PCR contra aquel test de referencia. Y eso es muy crítico porque te permitiría determinar o calcular la tasa de error, ya que ningún test es perfecto. También es muy importante que tengas aquel grupo de control, porque aquel grupo de control no tendría para nada presente el virus y también debería de dar un resultado negativo PCR. Y ese es muy importante, a fin de ayudar a calcular las tasas de error. Así que un ejemplo de un tipo de error que nos preocuparía mucho con este ensayo test, porque nosotros no queremos que se nos etiquete incorrectamente con este virus y luego tener que estar en cuarentena o posiblemente ser detenido. Entonces queremos conocer la precisión. Ahora, salió un artículo donde tuvieron que estimar la tasa de falsos positivos porque no puedes calcularlo dado que no hay ningún ensayo de referencia contra el cual poder comparar. Ellos de hecho reportaron una tasa estimada del 80% de error en personas sin síntomas. Así que lo que eso significa es que si se te ha hecho la prueba, digamos que fuiste expuesto a alguno que dio positivo o viajaste o algo así y quieres hacerte la prueba o se te pide que te hagas la prueba, 4 de cada 5 veces saldría un resultado positivo, que de hecho no habría ninguna enfermedad. Así que esto podría ser un verdadero gran problema. Desde luego podría vastamente estimar el número de casos y podría también tener muchas consecuencias para ti basado en esta situación de cuarentena. Solo para hablar en general del ensayo PCR, porque de hecho hay un error adicional incluso más allá de lo que acabo de describir. Entonces lo que este ensayo hace es realmente una estrategia de amplificación. Y la razón por la que esto es necesario es porque estamos realmente buscando una aguja en un pajar. Puede que solo encontremos unas pocas copias de este material genético y así solo hay unas pocas de copias. No podemos detectarlas de entre todas las cosas que encuentran en el fluido. Entonces, lo que esta prueba PCR hace es una reacción que de hecho replica la cadena de RN y hace una copia, entonces hace de una
2, entonces ejecutaría un ciclo de esta reacción y pasarías de una copia a 2 copias, luego parar a la reacción y comenzaría a todo ciclo añadiendo más materiales y pasarías de 2 a 4, lo repetiría es otra vez de 4 a 8 y así sucesivamente, y esta es una expansión exponencial o binomial, y si te fijas en la curva negra de este gráfico, verás qué es lo que representa. Entonces, en términos generales, cuando usas este tipo de ensayo, lo que quieres es realizar en torno a las 25 o 30 ciclos a fin de conseguir la suficiente amplificación para que puedas ver lo que estás buscando. Si vas mucho más allá de eso, lo que sucede es que terminas amplificando el ruido. Entonces, parece estar generalmente representado que el número máximo absoluto de ciclos que puedes hacer y todavía obtener un resultado preciso es 45, y ese es exactamente el número de ciclos que es recomendado para este ensayo PCR. Para el COVID-19, así que se encuentra justo en el límite superior, voy a compartir esta cita contigo, procedente de otro artículo acerca del ensayo o prueba PCR. Dice, lo que hace el PCR es seleccionar una secuencia genética y luego amplificarla enormemente. Puede lograr lo equivalente a encontrar una aguja en un pajar, puede amplificar aquella aguja a un pajar como una antena electrónicamente amplificada. El PCR amplifica la señal, pero también amplifica enormemente el ruido, dado que la amplificación es exponencial. El menor error en la medición, la menor contaminación puede resultar en errores de muchos órdenes de magnitud. Así que este no es un ensayo muy preciso, especialmente cuando estás empujando el número de ciclos para obtener tanta amplificación. El menor fallo puede resultar en falsos positivos, y pienso que eso es lo que hemos estado viendo ahora. Ahora, voy a cambiar de marcha un poco y hablar de algo diferente, algo de lo que la mayoría de vosotros nunca habéis oído hablar. Se llama exosomas. Y voy a hablar de lo que son y por qué son relevantes para esta discusión. Entonces, los exosomas son algo que ocurren de forma natural en el cuerpo. Tengo aquí este diagrama. Si te fijas en la parte superior derecha del diagrama, verás que este es un esbozo de una célula normal, donde de esta célula tenemos estas vesículas, y dentro de nuestras células hay un número de distintos órganos diminutos que las llamamos orgánulos, y están generalmente contenidos por una membrana que viene en diferentes formas, pero muchas de ellas se encuentran en esta estructura. Es esencialmente una mancha esférica que tiene la misma membrana que la membrana externa de la célula, o una membrana bicapa lipídica, y puede contener varios tipos de químicas. Ahora este es un tipo específico de vesícula que terminará fusionándose con la membrana celular en la superficie bajo ciertas condiciones y liberará estos exosomas hacia el líquido extracelular, donde entrarán en la circulación y serán distribuidos por el cuerpo. Así que mientras se encuentran dentro de la célula, son llamados MB, que representan en dos o más multivascular. En otras palabras, tienen un montón de exosomas o vesículas dentro de ellas. Y estos sexos o más con liberados de forma regular en el día a día, y hay muchas cosas que pueden incluir este proceso y acelerarlo,
e incrementar el número de exosomas que son liberados a las afueras de la célula. Entonces estos exosomas abandonan la célula y verás que tienen estos cuadrados enzimas, y estos pequeños cuadrados son como un cerrojo, y lo que hacen es que se mueven por el cuerpo mediante la circulación y van buscando la llave correcta que encaje en su cerradura. Esta se llama la célula objetivo, y dependiendo del tipo de células de donde proceden, tendrán distintas llaves y distintas cerraduras, por lo que se dirige a diferentes partes del cuerpo. Se piensa principalmente que estas están relacionadas con la comunicación, así que la comunicación entre una célula y otra célula, entre una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo, y pueden tener muchas funciones en esta comunicación, a donde llegaremos montáneamente, ¿no? Así que aquí la izquierda, esto es una micrografía de electrones o una foto de un microscopio electrónico de exosomas. Puedes ver en la parte superior un exosoma siendo liberado de la célula, y es esencialmente esférico o circular. Esto es una sección transversal, con lo que esto es un corte del tejido donde en la periferia están este tipo de densidades globulares o pequeños puntos o círculos, ¿verdad? En la parte inferior, o la célula donde pone el MB. Estos son lo mismo que los EMB. Ahí es donde se encuentran todos estos sexos, o más cuando están dentro de la célula antes de ser liberados, ¿vale? Ahora notemos una imagen a la derecha que supuestamente muestra este virus COVID-19. Si te fijas en las dos flechas rojas, podrías ver que hay estos versículos brotando de la célula de una forma circular, con estos puntos globulares en su superficie, en su periferia. Así que esencialmente es la misma cosa. Ahora, puede que pienses que la imagen de la izquierda está un poco más borrosa que en el exosoma, donde está más nítida en la imagen de la derecha. Quiero decirte que la razón por ello es porque cuando estás cortando estas finas secciones de tejido para hacer estas diapositivas, estás usando este diapositivo llamado microtomo, que es como una vibrante cuchilla de cortar, y es técnicamente difícil, y a veces el tejido no coopera bien, o a veces la persona tiene menos habilidad y puede que no tengas un corte perfecto. En la diapositiva de este COVID-19 yo nunca he visto una mejor diapositiva que esta. Es absolutamente perfecta. La que se encuentra a la izquierda es un poco más gruesa, y es por eso que lo que se ve allí es un poco más borrosa y menos nítida, pero esencialmente está viendo exactamente la misma cosa. Quiero echar un vistazo ahora a la misma comparación cuando vemos a ambos lados, o la célula anfitriona o la célula huésped. Entonces, en la parte inferior izquierda, ahora tenemos una célula llamada COVID-19, donde verás aumentada la parte de supuestamente la repetición de virus dentro de la célula, y una vez más vemos una forma circular, y dentro vemos estos agregados globulares, ¿vale? Ahora, fíjate en la parte superior de la derecha, donde la imagen B está menos aumentada, está de hecho en una célula de nervio, una neurona, y la imagen es el MB. Así que estos son un montón de exosomas que se encuentran aquí adentro, y vemos una estructura circular llena de estas partículas globulares. Así que una vez más, la misma cosa, también el mismo tamaño, ambos unos 500 nanómetros en diámetro, ¿vale? Aquí ves las líneas de escala para que lo puedas ver por ti mismo. Ahora tenemos una serie de dos imágenes comparativas bajo un
de electrones del virus y de un exosoma afuera de la cédula y del virus y un MB dentro de la célula, y puedes ver que son idénticos en apariencia. Así que vemos en realidad algunos parámetros físicos de estos y continuemos nuestra comparativa. Ha mencionado un poco que tienen aproximadamente el mismo tamaño cuando se encuentran dentro de la célula y el mismo tamaño cuando están por fuera de la célula. Ahora hay cierta variabilidad. Aquí he mirado muchas de estas fotografías y veo en ambos casos que hay cierta variabilidad en cuanto al tamaño. Así que estos números no son precisos, pero en todo caso son esencialmente compatibles en el rango de tamaños. Ahora también el receptor, y esto es una cosa clave, ¿recuerdas que mencioné a que el mecanismo de llave y candado, pues de hecho en los documentos del COVID-19 han descubierto que en su superficie tiene un receptor para AC-2. Ahora el AC2 es una enzima, convertirá de la bueno, es una enzima que se encuentra en nuestros cuerpos. Una de sus funciones es que trabaja con el riñón para regular la presión sanguínea. Hay medicaciones para la presión sanguínea que inhiben esta enzima, pero en este documento lo que dijeron, lo que estos receptores son, de hecho, como el virus invade a las células, también fue capaz de encontrar otro documento donde han identificado exosomas provenientes de nuestro cuerpo, cuerpo que también usa el receptor, hace dos como un mecanismo de candado y llave para encontrar sus células objetivas. Así que los exosomas y el COVID-19, exactamente el mismo receptor en su superficie cuyas células objetivas son exactamente las mismas células. Ahora ambas contienen material genético y para ambas este es la forma de un AM y un no ADN, solo AM o MA. Y estas estructuras ambas se encuentran en el fluido pulmonar. Así que el cuerpo ensayo o el test del cáncer de pulmón, que le mostraré posteriormente, encontró exosomas en aquel fluido y el fluido líquido, mostrando el COVID-19 también. Así que verás que cuanto más comunes estas comparativas, esencialmente iguales, en iguales maneras importantes. Así que resulta que estoy buscando en la literatura de virología y de hecho ellos también piensan que los exosomas y los virus son probablemente la misma cosa. Este es el Dr. James Jr., un investigador muy destacado y físico académico en el campo de la biología y la investigación del virus, de la inmunodeficiencia. Bueno, el cargo de presidente general del Código de Medicina para profesor de Johns Hopkins, donde escribió este documento junto a dos de sus colegas. Esto fue lo que dijo el médico, completamente honesto sobre todo sentido de la palabra. Ahora fue una gran confirmación por lo que yo ya estaba pensando y me impresionó mucho cuando leí esto en el documento, porque este fue uno de los últimos documentos que miré haber descubierto. Eso, tras haber llegado a la misma conclusión, realmente ayudó a validar mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que causa que produzcamos más de estos exosomas que sean arrojados a nuestra circulación? Resulta que casi todo tipo de asalto al cuerpo causaría en realidad que este proceso ocurriese, como sustancias tóxicas,
donde descubrí varios documentos. Mirando esto, algunos miraban tóxicos medioambientales, tales como materiales pesados, arsénico, toxinas químicas, orgánicas. También encontré evidencias sobre toxinas bacterianas y tengo una diapositiva que te mostraré en breve. Realmente juega un papel en la comunicación o posiblemente la retirada de sustancias tóxicas que dañan a nuestras células. Ahora, intensamente el estrés psicológico, incluyendo el miedo, que mucha gente por todo el mundo está experimentando de una forma muy intensa. Aquí viene un punto interesante, amigo, amiga. Me detengo para recalcar algo muy importante. Como usted acaba de apreciarlo, como usted acaba de escucharlo, si ha tomado una total concentración de lo que se está hablando acá. Los exosomas, si alguien no los tenía, el sistema no los está produciendo. ¿Cómo nos está el sistema produciendo esos exosomas? A través de nuestros miedos, a través de nuestros temores, a través de las frustraciones, a través de la depresión, a través de la angustia, del desespero. Creo que estamos casi que seguros cuando en estos días el presidente Iván Duque Márquez y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmaron que al final de diciembre estaríamos posiblemente llegando a 41,000 muertes en Colombia. Bueno, la gente se preguntaba, ¿no? Me preguntaba yo también igualmente, ¿no? ¿Cómo van a hacer para llegar a 41,000 muertes hasta diciembre? ¿Cómo van a llegar? Pregúntese nomás usted, ahí sentado en su silla detrás de esa pantalla, escuchando este video que yo les estoy emitiendo. ¿Qué les puede a ustedes causar gran miedo? Los miedos que más les puede causar a ustedes es que en este gobierno se forme una escalada impresionante de decretos, pero no decretos para favorecerlo a usted, por Dios. No son decretos para favorecer a la clase media ni a la clase pobre, porque al presidente no le interesa eso. Pues lo que nos ha mostrado durante su gobierno es que no le interesa para nada. Los decretos que están creando no son para nosotros, son para poder ayudar a los bancos, a los terratenientes, a los latifundistas, a los empresarios de alta talla, a los agricultores de alta talla, a los artistas de alta talla, a ricos. Pero realmente los 41,000 muertos que ellos destinan o piensan que van a salir de aquí a diciembre son las personas pobres, como usted, como yo, del montón, de a pie, de ruana, como lo llamemos. ¿Y cómo lo van a lograr? Provocando miedo, provocando angustia, provocando desesperación, provocando pánico en su persona. ¿Con cuál propósito lo hacen? Causar la amplificación de exosomas, para que cuando usted le hagan una prueba PCR, eso pinte inmediatamente positivo. Y ahí se va a quedar, porque si nosotros quisiéramos que eso fuera como más contundente, tendríamos que tener vía a establecerlo a través de una micrograma electrónica por vía sangre. Pero la verdad, eso no lo hay ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en las Américas, en ninguna parte. Y si lo hubiera, es extremadamente carísimo, es muy costoso. Es muy costoso. Y pues los únicos que se lo podrían hacer serían los que podrían tener una maletada de plata para podérselo hacer, pero nosotros que somos pobres, ¿de dónde vamos a sacar dinero para hacérnoslo? Entonces, vamos entendiendo las razones de todas estas cosas de por qué, ¿no es cierto? Ahora uno se pregunta, si a mi casa tocan mi puerta, vienen varios funcionarios del sector de la salud, de la Secretaría de Salud,
a pintarme que me vienen a hacer un test de prueba para saber si tengo coronavirus, pues la verdad resulta ridículo, óiganlo bien, resulta ridículo que me lo hagan, porque de hecho, por las angustias, por el estrés, por la preocupación, pues ya lo tenemos. Pero ¿cómo lo tenemos? Porque hemos, sin querer, de nuestro cuerpo provocado una amplificación de exosomas. Y eso es suficiente para que la reacción en cadena de la polimerasa lo detecte y diga positivo. Así que, si usted está pensando que le va a dar negativo, vaya pensando en alejarse de esa realidad. Porque aquí la cuestión es que puede que a usted le dé positivo. Digamos un ejemplo. Ay, al presidente le dio positivo. Es que le tiene que dar positivo porque el señor también está todos los días generando estrés. Y creo que él está generando mucho más estrés que nosotros. Si le hacen el test de coronavirus a la alcaldesa Claudia López, le va a dar también positivo. ¿Por qué? Porque ella todos los días está peleando que la gente quede en la casa, que no se salga de la casa, que cumple con la cuarentena, que no incumpla con las normas que se han expuesto en la cuarentena, en fin, bla, bla, bla. Ya lo tienen. Los funcionarios que trabajan con ella, los que trabajan en la Casa Nariño, y cualquier cantidad de personas que trabajan en cualquier parte. Con solo decirles el alto grado de estrés, el acumulamiento de todas esas toxinas, digámoslo así, hormonalmente, están generando una enorme cadena de exosoma. Bueno, si yo no me equivoco, si no estoy tan lejos, con lo que acabamos de aquí de ver, con lo que nos explica el doctor Andrew, bueno, se me pasó el nombre porque al principio pues estaba, pero no lo retuve. Pero el doctor Andrew, bueno, así son las cosas. Y eso mismo también lo planteó el doctor Rashid Abutar. Y lo planteó también la doctora Judy Mikovits. Y lo han planteado también el periodista Ricardo Palacios. Y cualquier cantidad de autoridades competentes, profesionales en el sector de la salud, en la parte de periodismo, en la parte gubernamental, en tantas áreas, mucha gente lo ha descrito así. Por eso es que un día salía en algo y decía, oye, ¿por qué te desesperas? Revisa el exosoma. Si no sabes qué es exosoma, tómate la molestia de investigar qué es un exosoma. Este video que les estoy leyendo está perfecto, mejor dicho, es como dice, es la llave para abrir el candado. Solamente buscamos es que a través de una investigación revelemos por qué las razones de las cosas como están pasando y entender por qué las cosas están pasando. Ahora, hay que también atribuir que cuando estamos usando las máscaras también estamos cargando nuestro cuerpo de exosoma por nuestros fluidos, por lo que exhalamos y por lo que volvemos a inhalar, porque de hecho estamos también generando otra situación, que a nuestro cuerpo están entrando permanentemente, sin querer, toxinas mucho más fuertes, como son el dióxido de carbono, que tal vez no nos mata en el momento, pero lentamente nos irá matando, lentamente. Si nosotros estamos usando esa mascarilla a partir de este tiempo, ¿cuánto llevamos usando mascarilla nosotros? 3 meses, ¿no? Anteriormente usábamos una mascarilla en nuestra vida. Esto quiere decir, yo tengo 55 años, en mi vida he usado mascarilla 3 meses en mi vida. Y por allá, hace 5 años atrás, cuando nació mi nieto, por una enfermedad pulmonar, que tocaba ir con mascarilla a la clínica porque pues no queríamos que se infectara. Nada más, nunca más he usado mascarilla. Ahora imagínense las personas que están dentro de su trabajo, todo el día con una mascarilla montada en la cara. Y que muchas veces la gente es curiosa, ¿no? La gente no tiene higiene con la mascarilla. Deja la mascarilla por ahí tirada en cualquier parte y se llenó de polvo. Muchas veces las mascarillas las usan y las usan, pero no las lavan.
Entonces, ahí estamos cargando, sin querer, a la fuerza, forzosamente, de inmediato, estamos cargando nuestro cuerpo de exosomas. Y acuérdense que todo esto es un telegrama, donde hay un emisor, un emisor, el que emite, hay un receptor y hay un canal, ¿correcto? Entonces, el emisor es una célula que recoge todas estas impresiones. Por medio del canal que es el exosoma, se lo reporta a las otras células. Entonces viene y nos hacen el PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa, y detecta que es positivo inmediatamente. Pero, como el mismo médico Andrew lo dijo, no es de fiarse, porque usted de todos modos está asintomático. Entonces, volvemos y nos preguntamos, bueno, pero ¿y entonces por qué la gente se muere? Porque sencillamente hay varias personas que ya tienen una carga muy elevada de exosomas. Sus cuerpos son altamente ácidos. Sus cuerpos están extremadamente debilitados enormemente en función a su sistema inmunológico. Y es obvio que van a perecer. Y con los tratamientos de protocolo que les asignen en la clínica, ¿sí? O sea, bien hechos o mal hechos, pueda que haya la posibilidad de que la persona sobreviva, como sencillamente la persona muera. Depende a dónde caiquemos. Depende a dónde vamos a caer, ¿no? Donde el paciente va a caer. Yo conozco clínicas donde hay excelentes médicos que están respetando profundamente su juramento hipocrático y hacen todo lo posible porque ese paciente no se vaya a morir. Y tanto así se ve que hay personas que agradecen el haber pasado por esas pruebas terribles y salir vivo de todo eso. Es como un renacer. Es como un renacer, es increíble. Pero también tristemente se ve, por otro lado, se ven personas que llegan a hospitales públicos donde lastimosamente ya han trajinado la ética del médico, la ética de los enfermeros, y los han de pronto extorsionado, buscando como dentro de sus vidas las malas cosas que de pronto sin querer hicieron mal y las descubrieron y juegan con esos papeles. Extorsionar a las personas. Las extorsionan para que estén bajo un rigor, bajo un mando, bajo una subordinación, para firmar papeles importantes como son un acta de defunción. Porque uno se pregunta, ¿pero por qué un médico tiene que ir y firmar que murió por COVID cuando no murió por COVID? ¿Y por qué lo tiene que ir a cremar sin pedirle autorización a los familiares? Y lo hacen. Amigo, hay que ir más allá de donde uno está y pensar que todo lo que puede estar pasando es porque simplemente hay vías de extorsión. De todos modos, en este país, Colombia, desafortunadamente, hay mucha corrupción. Se ha incrementado exageradamente y no hay control. Y no hay justicia. O si la hay, es muy poca o es muy lenta o casi no hace. Camina más una tortuga que la justicia en Colombia. Así de sencillo. Pero bien, amigos, terminando aquí ya, yo les dejo presente a ustedes algo muy importante como reflexión. Termino este video, pero quiero, por favor, que lo hagan como una tarea para ustedes, porque no interesa simplemente tener algo en el cerebro o algo en la mente para poder hablar a la gente, sino el tener con firmeza un argumento válido para poder decirle a la gente, vea, esto es lo que está pasando, porque la gente muchas veces es incrédula. Hay veces que la gente lo tildan a uno, ay, usted es un, ¿cómo le llaman esto? Un conspirativo. Ay, usted es una persona que es un bipolar. Ay, usted polariza. Bueno, divisiones, etcétera, qué sé yo, tanta cosa. Pero lo importante es que usted piense por un instante en su vida, en su familia, en sus hijos, en su barrio, en su ciudad y en su país y en el mundo.
Y sería agradable que usted pudiera ser partícipe de llevar esa noticia a otras personas y alentarlas en la esperanza, para que poco a poco la gente entienda que no vale jugar este juego. Este juego es el juego del miedo, en donde usted todo el tiempo está cargado de miedo. Y entre más esté cargado de miedo, más puntos se suman en favor de ellos, no del suyo, sino de ellos, porque entre más miedo tenga usted, mejor producto es usted para ellos. Pero si usted no tiene miedo, ellos son los que van a perder. ¿Dónde empieza uno a desmontar el miedo? Cuando usted empieza a difundir estas cosas que yo les estoy contando hoy. Cuando usted está aquí y una persona se le acerca y dice, es que vengo a hacerle la prueba. En un momento. No, usted no me va a hacer a mí pruebas. No hace falta que me las haga. Yo estoy sano. No tengo nada de eso. No tengo miedos. Y como no tengo miedos, no trato de producir más exosomas de los que ya tengo. Porque yo sé que ya usted me va a hacer a mí esa prueba, ya va a dar positivo. Pero yo no tengo los síntomas. Y debo seguir mi vida con normalidad. Como la venía haciendo antes de que llegara el día 14 de marzo del año 2020. Amigos, amigas, muchas gracias y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.